Muy buenos días. En esta semana, en la clase de química que corresponde a 10º grado, vamos a hacer un repaso de la cinética de gases. Vamos a mirar cómo se encontraron las relaciones entre volumen, presión, temperatura, densidad, masa y volumen. Y el número de moles. La primera ley que encontramos es la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte se puede describir en una gráfica de presión contra volumen, en donde encontramos las líneas A y B, que son líneas de temperatura constante, por eso se llama un proceso isotérmico. La ley de Boyle-Mariotte dice que a temperatura constante la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, que mientras una de las variables aumenta, la otra disminuye. Encontramos luego la ley de Gay-Lussac, que dice que es un proceso isocórico. El proceso isocórico es un proceso que se hace a volumen constante. La ley de Gay-Lussac se puede enunciar de la siguiente manera. A volumen constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Se puede observar en el diagrama que tenemos allí que a medida que la presión aumenta, la temperatura también aumenta. O que si las dos variables disminuyen, si la una disminuye, la otra también disminuye. Por eso son directamente proporcionales. La ley de Charles es un proceso isobárico. Es un proceso isobárico porque ocurre a presión constante. Esta ley se puede enunciar que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales cuando se trabaja un proceso de presión constante. Esto también lo observamos en este diagrama porque allí aparece una línea recta de pendiente positiva. Entonces la ley se puede enunciar como que a presión constante el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Encontramos algo que se llama la ley combinada de los gases. Como su nombre lo dice, combina las tres expresiones que nosotros encontramos, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle-Mariotte. Encontramos que al combinar las tres leyes tenemos que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Haciendo una reacomodación de los términos nos quedaría que P1 por B1 por T2 es igual a P2 por B2 por T1. Esta ley se llama la ley combinada de los gases y relaciona presión, volumen y temperatura en una condición inicial y una condición final. Encontramos otra ley que relaciona las moles que se llama la ley de Avogadro. Dice que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Allí encontramos también una constante. La ley de Avogadro dice que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas. Esa cantidad de gas puede ser expresada en moles o en masa. Dice que si aumentamos la cantidad de un gas, también aumentará el volumen. Que si disminuimos la cantidad del gas, también disminuirá el volumen. Podemos encontrar aquí en 2 puntos que el volumen 1 sobre el número de moles 1 es igual al volumen 2 sobre el número de moles en 2. Esta se llama la ley de Avogadro porque relaciona, además de las variables presión, volumen y temperatura, nos va a relacionar el número de moles. Dice la ley de Avogadro que en condiciones normales de temperatura y presión, una mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Las condiciones normales son 273,15 Kelvin y una atmósfera de presión. También Avogadro dice que el número de moléculas que se encuentran en una mol de cualquier gas es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Encontramos allí en la ley de Avogadro que para encontrar la constante de proporcionalidad, encontramos R. R se llama la constante universal de los gases y es el valor que resulta de la relación entre el peso, el volumen, las moles y la temperatura de un gas ideal. Se llama también ecuación de estado de los gases ideales, en donde P es la presión,
se puede en atmósferas. B, el volumen dado en litros. T, la temperatura dada en grados Kelvin. N, el número de moles. R, entonces, es la constante universal de los gases y nos quedaría en condiciones normales con un valor de 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, teniendo en cuenta que las unidades están en este sistema. También encontramos otras constantes dependiendo del tipo de unidades que se utilicen en cada una de las variables. Pueden ser, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, una atmósfera son 14,7 psi. El volumen se puede dar en litros, en galones, etc. Y la temperatura se puede dar en grados Celsius, Rankine, etc. Aunque normalmente todas las ecuaciones de trabajo de gases se trabaja, perdón, la redundancia, con temperaturas en grados Kelvin, que es la escala absoluta de temperatura y no tiene temperaturas negativas. La ley de Dalton o ley de las presiones parciales establece que la presión de una mezcla de gases que no reaccionan químicamente es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada una de ellas si él solo ocupase todo el volumen de la mezcla sin cambiar la temperatura. La ley de las presiones parciales de Dalton se enuncia de la siguiente manera. La presión total ejercida por una mezcla de gases es la suma de las presiones de los gases que componen dicha mezcla. La presión parcial es una relación que se obtiene como el producto de la presión parcial y de la fracción molar.